Mi nombre es Yulitza Vanessa Ordóñez Rivera, juntamente con mis compañeros Nórida Claros, Jorge Luis Rojas y Laura Cristina Zamboni, realizaremos la sustentación de la tarea 3 del componente del manejo integrado de plagas. Introducción. Se espera obtener los conocimientos teóricos necesarios para comprender las diversas técnicas de seguimiento empleadas en el manejo integrado de plagas. Asimismo, establecer los niveles críticos de intervención para cada tipo de plaga y desarrollar la capacidad de aplicar diferentes estrategias de control, ya sean cultural, biológicas o químicas, según las condiciones y el estado de las plagas. Objetivo. Objetivo general, reconocer e identificar los componentes del manejo integrado de plagas específicos. Investigar sobre los 7 componentes del manejo integrado de plagas, mencionar ejemplos claros y precisos de cada uno de los componentes, exponer los 7 componentes de manera que se domine el tema. Control cultural. El control cultural es un método de los más antiguos, en el cual esto es manejado por el agricultor. Se refiere al amplio grupo de técnicas que se pueden implementar en un cultivo mediante, lo puede realizar el productor para que pueda hacer una producción de los cultivos adecuada. En este caso tenemos un ejemplo de la broca de café, Hypotenus happen. Este ejemplo sería como, lo podemos realizar como la distancia de siembra. Para sí mismo hacer un manejo adecuado en cuestión de la broca para hacer aplicaciones. Otra para hacer la recolección de frutos maduros, estos secos y los frutos que estén afectados sobre la broca. Otro que también podemos hacer es hacer la soca. Control biológico. Consiste en la aplicación de un uso de microorganismos vivos, para reducir el impacto de la plaga. En este caso, tenemos microorganismos como lo que es el hongo, la Baviera baciana, en el control de la broca también, lo que realiza el Baviera baciana en la broca es que llega el hongo y se ramifica y coloniza las cavidades del insecto, produciendo toxinas que rompen su sistema inmunológico y pues llega a la muerte de la plaga. Invade los tejidos y también se multiplica después de la muerte del hongo y es resistente a la descomposición. La Baviera aviaciana viene en presentación de polvo y también en líquido. Esto, la eficiencia de la Baviera baciana depende de la cepa que se utilice y también de la manera en que se haga la aspersión de ella misma. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre y tutor, mi nombre es Laura Cristina Zamboni Uní, estudiante de agronomía, y voy a hacer la exposición del tema resistencia de plantas e insectos. La resistencia de plantas e insectos es la capacidad de plantas que tienen las plantas para reducir o evitar el daño causado por insectos plaga. Es una característica heredable que involucra múltiples mecanismos de defensa. Eso es lo que llamamos como coevolución de las plantas. Existen 3 tipos de resistencia: anticenopsis, antibiosis y tolerancia. La anticenopsis es la capacidad que tiene la planta, que es menos atractiva para el insecto. Afecta el comportamiento de selección del hospedero. Involucra características como presencia de tricomas, que son los pelos, o como los podemos ver ahí en la
en la diapositiva, que es la pubescencia, la dureza de los tejidos, el color, los compuestos volátiles repelentes. Cuando me refiero a esto es que muchas veces los insectos, por estas características que tienen las plantas, no las prefieren, o también cuando hablamos de los compuestos volátiles es porque las sustancias que tienen las plantas en sus hojas o en sus tallos no son atractivas para el insecto. Cuando hablamos de antibiosis, que es el otro tipo de resistencia, este pues afecta negativamente la biología del insecto, reduce supervivencia, desarrollo, reproducción mediante toxinas, inhibidores digestivos o compuestos antinutricionales que pueden ser de gusto para el insecto, pero entonces poco a poco o lentamente el insecto se está matando a sí mismo. El tercer caso es la tolerancia, es la capacidad de la planta para soportar o recuperarse del daño. Este no afecta ni el insecto por ejemplo, los daños que le hace el insecto a la planta son muy leves y pues la planta puede recuperarse, tener una mayor capacidad de regeneración, compensación del daño y vigor de la planta. Aquí juega un papel importante lo que es la edad de la planta, la capacidad que tiene de regenerarse y pues el estado de vigor. Cuando hablamos de estos tres, pues los mecanismos de defensa son físicos, químicos y proteínas defensivos. En físicos tenemos lo que es tricomas, que son los pelos o pubescencias, ceras epicuticulares, dureza de tejidos, cristales de oxalato de calcio. Cuando hablamos de químicos, vienen con alcaloides, taninos, fenones, terpenos, que es básicamente cómo funciona la antibiosis. Y proteínas defensivos es inhibidores de potencia, lectinas, quitinasas. Un ejemplo claro es el gusano del barrenador del maíz. Los daños pues, que este causa son perforación del tallo del maíz, reduce el rendimiento y pues causa prácticamente pérdidas totales cuando se erradica en el cultivo. Las defensas físicas que podemos encontrar de la planta son que vendría siendo antisenoxis, es dureza del tallo o más alta, mayor contenido de sílice y presencia de tricomas. Esto dificulta que el gusano penetre en el organismo de la planta y pues que cause daños. Las defensas químicas que también puede desarrollar una planta que viene siendo antibiosis es presencia de dimboa. Es una tóxica natural que afecta el desarrollo de las barras y reduce su supervivencia. Aquí podemos ver un ejemplo claro en las diapositivas, que es la diferencia entre plantas en una hoja de soya, que es susceptible, y la otra pues, que es resistente. Entonces puede ser que la planta de la izquierda haya desarrollado toxinas para afectar el insecto o haya desarrollado dureza en su postura, entonces pues esto hace que el insecto no la prefiera. La ecología química. La ecología química es la que estudia las interacciones químicas entre organismos, analiza señales químicas que median relaciones ecológicas e incluye la identificación y función de semioquímicos. Existen tipos de semioquímicos, feromonas o aleloquímicos. Cuando hablamos de feromonas, son sexuales, puede ser atracción de pareja, agregación, reunión grupal, puede ser segregación de alarma, de arcaje territorial o biposición. Cuando hablamos de aleloquímicos, es repelentes, disuasivas, toxinas, atrayentes de depredadores y atracción de polinizadores. La ecología química, para explicarlo un poco mejor, podemos hablar de un ejemplo claro, que es las trampas con feromonas. Estas nos ayudan a una detección temprana, un seguimiento poblacional y pues un oportuno tratamiento o control en un insecto que esté afectando un cultivo. O la más clara que nosotros hemos podido ver es el papel cromático azul o amarillo. Este es un control directo, puede
funcionar, otros pueden funcionar como confusión sexual, trampeo masivo, atracción y muerte. Aquí lo que hablamos prácticamente es de cómo las plantas utilizan las feromonas para alterar los sistemas de los insectos y o por medio de la intervención humana nosotros podemos alterar también eso y esto pues hacer un seguimiento o hacer un control. Las estrategias específicas es composición. En la sexual puede ser saturación del ambiente con feromonas, interrumpe apareamiento y reduce población futura. Y sistemas push-pull, que es parte de este control, es cultivos repelentes y cultivos trampas. Las ventajas que podemos ver en este tipo de compuesto del manejo integrado de plagas es bajo impacto ambiental, alta especificidad, compatible con control biológico, efectivo a bajas concentraciones y no genera resistencia fácilmente. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Norida Claros y hoy les voy a hablar de lo que es la ingeniería genética en el manejo integrado de plagas. La ingeniería genética es una herramienta muy clave en el manejo integrado de plagas, ya que esta nos permite desarrollar cultivos resistentes a plagas y pues con esto reducir el uso de agroquímicos en todo su proceso. Algunos ejemplos de cómo se aplica esta ingeniería genética son los siguientes. Primero está el desarrollo de los cultivos resistentes. Aquí tenemos la resistencia a insecticidas. Lo que se hace es introducir genes que confieren resistencia a insecticidas y herbicidas específicos. En este caso, pues se hacen aplicaciones de ciertas moléculas y no tienen ningún problema para los cultivos. Está la resistencia a virus. Aquí también se introducen genes que impiden la replicación de estos virus dentro de las plantas para que no las afecten. Y está la resistencia a insectos, en donde también se introducen genes que producen toxinas o inhibidores de enzimas que afectan a los insectos. Tenemos también las técnicas de ingeniería genética. Uno está la transformación genética, que es donde también se introducen genes dentro de la planta por medio de bacterias o virus. Está la edición genómica, que es modificar genes específicos mediante eh, instrumentos o maquinaria en un laboratorio y esto se usa para cambiar o editar piezas del ADN de una célula, perdón. Tenemos las ventajas, que es la reducción del uso de insecticidas químicos. Entonces, pues con esta ingeniería química, lo que al modificar pues diferentes tipos de genética dentro de la planta, pues hacemos que el uso de insecticidas disminuya. Eh, Hay mayor eficiencia en el control de las plagas, pues como ya les hablaba anteriormente, algunas plantas no les hace algún tipo de plagas, entonces pues la eficiencia va a ser mucho más grande. Mejora la seguridad alimentaria, pues hace que los cultivos sean mucho más eficientes y mucho más productivos. Y pues obviamente con todo eso tenemos una reducción de pérdidas económicas. Pero a pesar de esto, también tenemos un ítem muy importante que son los desafíos que enfrenta esta ingeniería química. Tenemos la regulación y aprobación de los cultivos genéticamente modificados. Al haber una modificación genética, pues se deben contar con unos permisos y todo eso conlleva a un proceso. También se tienen los efectos que no son deseados dentro del medio ambiente y la población, ya que se habla de que los cultivos que son modificados pueden causar algún tipo de enfermedades en un futuro. Y también tenemos claros ejemplos de cuando algunos cultivos son modificados genéticamente, en caso del maíz, que no les hace la plaga o el cogollero, en el algodón el picudo, y en la papa también hay una semilla que no le hacen los nematodos. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Jorge Roa Rivera, soy estudiante de agronomía Capitalito. Vamos a hablar un poco sobre técnicas de esterilización de insectos plaga, en donde pues es un proceso muy poco común en la agricultura colombiana. Esto es basado en un proceso que se interpreta de la siguiente manera, en donde se establece un cultivo donde se le empieza a afectar por diferentes plagas, se selecciona la plaga que más molesta, luego se lleva a un banco donde se hace un proceso de reproducción de la plaga. A partir de allí, cuando ya se tiene un nivel alto del tema de plaga, luego se hace un proceso de radiación, en donde es sometido los insectos a un proceso de irradiación, ya sea rayos gamma o rayos X, y es allí donde se hace un proceso de esterilización. Ya esos insectos cuando pasan a un proceso, porque son pasados a campo luego, pasan a un proceso donde hay una copulación entre machos y hembras, ya no va a haber un machos fértiles, entonces vamos a tener reproducciones no viables. Cuando ya sea el insecto que se ha pasado por el proceso de irradiación, y los insectos salvajes tienen un proceso de reproducción, ya no vamos a tener crías. Ese es el proceso de esterilización que se le da para el manejo de diferentes plagas en los diferentes cultivos. Como lo vemos en la siguiente imagen, pues le explico un poco mejor el tema de las crías. Se toman, se pasan a campo, en ese campo se hace un proceso de reproducción, se pasan por el proceso de irradiación, desesterilización, luego se devuelven a campo, en donde van a empezar a tener una mezcla con los insectos que aplicamos en campo y los salvajes son los que sí son viables para la reproducción y los procesos de esterilización son los que llegamos, ponemos en campo, en donde vamos a reducir significativamente el proceso de reproducción y a medida que se vayan pasando los ciclos del insecto, vamos a mermar el número de plaga de estos mismos. Por favor. También tenemos un control químico de todas las herramientas que tenemos en campo, en donde pues aquí es muy importante conocer qué piso térmico, qué cultivo, qué insecto nos está afectando, para tomar decisiones, como por ejemplo, qué insecticida de origen químico vamos a usar para el control de este mismo. Eso se divide en varios grupos químicos según el ingrediente activo del producto químico, ya sea organofosforados, ya sea molusquicidas, ya sea piretroides, ya sea fiproles, ya sea diamidas antranídicas, que esos son los grupos químicos de los diferentes productos químicos que encontramos en el mercado. Asimismo, tomamos la decisión de aplicar. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de generar una aplicación de origen químico? Es muy importante revisar el producto que vamos a aplicar, tener un buen equipo de aplicación, formas de aplicación. eh, las herramientas que se usan también se debe pasar un proceso de la caracterización, por ejemplo, qué tipo de presión PSI vamos a aplicar con una bomba de motor o una estacionaria o mal llamada o culturalmente llamada una bomba que corra o espalda, algo manual, o cuando se hacen aplicaciones con herramientas eh, en cultivo de zona plana, como por ejemplo están los tractores, las avionetas, algo ahora que se está implementando que son los drones. Entonces el tema se debe manejar diferentes cosas, diferentes puntos antes de tomar una decisión, según el cultivo, según la altura, según el blanco biológico, en este caso sería el insecto plaga. Asimismo se toma la decisión de qué producto o qué
a las dosis que se debe manejar del producto para el control de esto. Las plagas también digamos que son catalogadas en grupos, están acaricidas, están molusquicidas, están nematos o nematicidas, están productos como por ejemplo maripositas, entonces se hacen aplicaciones que sean productos específicos que vengan con registro para hacer aplicaciones a este tipo de insectos plaga y reducir el número de daños a nivel cultivo. Entonces, es importante conocer el tema de las conclusiones de las diferentes herramientas que tenemos en campo, ya que tenemos desde origen cultural o manejo cultural hasta controles químicos. Eh, es allí donde se toman las decisiones más importantes, porque si nosotros tomamos una decisión para hacer un control de origen químico, cuando se puede hacer un control de origen, ya sea biológico o cultural, eh, en campo hay diferentes insectos, no solamente insectos plagas, sino insectos polinizadores, como por ejemplo tenemos el ejemplo de las abejas. Si hacemos un control químico y un producto que no venga selectivo o que no tenga un registro para evitar daños a ese tipo de insectos polinizadores como son las abejas, vamos a hacer una afectación grave, un impacto negativo muy grande en en las diferentes áreas, en las diferentes siembras. eh, y hay gente que, por ejemplo, digamos que algunos nosotros nos la pasamos mucho tiempo en campo, en donde cultivos como melones, sandías, son cultivos que viven en proceso de floración. Mucho, después de 15 días empiezan a florecer, y ahí es donde empiezan a hacer los cuajados de flor y a llegar el tema de los polinizadores, por ejemplo, el tema de las abejas. Si usamos productos como por ejemplo un piretroide a nivel imidacloprid, a nivel quemetoxanes, ellos son productos no selectivos a fauna benéfica. Entonces se va a llevar lo que queremos que se lleve, que son insectos plaga, y se va a llevar polinizadores. Al tener este tipo de procesos, vamos a generar un impacto negativo porque vamos a tener una reducción significativa en el tema de productividad, vamos a generar un daño a nivel ecosistema y así como lo que hace el insecto positivo, el insecto que me ayuda a polinizar, que no es dañino, hay insectos también que me controlan de manera natural otro tipo de plagas, y si vamos a generar un desequilibrio al momento de hacer una aplicación, pues vamos a tener daños y vamos a tener un pico más alto al momento de evaluar una plaga en diferentes cultivos. El manejo de control de plagas ayuda a tener estrategias, para controlar insectos plagas y poder tener un rendimiento de las plantas más adecuado, como lo dice el manejo cultural, que son labores que podemos hacer nosotros diariamente, y biológico, que nos ayuda a implementar organismos que son benéficos para nuestros cultivos, pero que también atacan a las plagas. Muchas gracias. La importancia de conocer estos 7 componentes es que son técnicas que a futuro son muy viables y en un cultivo y son ambientalmente amigables. Bueno, el manejo integrado de plagas lo que promueve es el uso de métodos alternativos para controlar plagas que no afecten el medio ambiente. Muchas gracias. Listo, compañeros, eso ha sido todo.
cuánto quedó. Ok. Eso. Ay, no, no me quiere dejar cómo se paga esto. Esperen, esperen.